Nunca pensé que llegaría el día en que me sentaría a contar esto. Durante años me he repetido a mí mismo que debía seguir adelante, que algunas heridas simplemente forman parte de la vida y que, si uno trabaja lo suficiente, reza lo suficiente y se mantiene ocupado, tarde o temprano el dolor termina desapareciendo. Pero hay heridas que no desaparecen. Solo aprendes a convivir con ellas. Y la mía tiene nombre. Mi matrimonio. Lo extraño es que, si alguien hubiera visto nuestra vida desde fuera, durante muchos años, probablemente habría pensado que éramos una familia feliz. Yo también lo creía. Cuando me casé con mi esposa estaba completamente enamorado de ella. No era un amor perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero era un amor sincero. Quería protegerla, cuidarla y darle una buena vida. Desde el principio asumí que mi responsabilidad era ser el proveedor de la familia. Trabajé durante años sin cuestionarlo. Nunca me molestó. De hecho, me hacía feliz. Me gustaba verla tranquila sabiendo que no tenía que preocuparse por las facturas. Nunca le exigí que trabajara. Nunca le pedí que aportara económicamente. Mis ingresos eran nuestros ingresos. Tenía acceso a mis tarjetas. Compraba lo que necesitaba. Y cuando necesitaba ayudar a su familia, tampoco me oponía. Muchas veces salía dinero de nuestra cuenta para apoyar a sus padres o a algún familiar que estaba pasando por dificultades. Jamás le dije que no. Porque para mí, cuando amas a alguien, también aprendes a amar a las personas que son importantes para esa persona. Recuerdo conversaciones con amigos que me decían: «Estás dando demasiado». Yo me reía. No, simplemente estoy cuidando de mi familia. Y realmente lo creía. Durante años pensé que el amor consistía precisamente en eso. Dar tiempo, dar energía, dar paciencia, dar dinero, dar apoyo. Y sinceramente nunca llevaba la cuenta. No esperaba recibir una recompensa. No esperaba que me devolvieran exactamente lo mismo. Solo quería sentir que estábamos en el mismo equipo. Que si algún día la vida nos golpeaba, los dos lucharíamos juntos. Porque eso es lo que hacen los matrimonios, ¿no? O al menos eso pensaba yo. Y la vida nos golpeó muchas veces. La primera gran prueba llegó cuando mi esposa enfermó de cáncer. Todavía recuerdo el día que recibimos la noticia. Hay momentos que dividen tu vida en dos partes, antes y después. Ese fue uno de ellos. Escuchar aquella palabra hizo que el mundo entero se detuviera. Cáncer. Recuerdo verla intentando mantenerse fuerte. Recuerdo el miedo en sus ojos. Recuerdo las noches sin dormir, las visitas al hospital, las horas sentado en salas de espera, las conversaciones con médicos, los silencios, sobre todo los silencios, porque hay silencios que dicen mucho más que cualquier palabra. Hubo noches en las que ella lloraba y yo fingía ser fuerte, no porque no tuviera miedo. Estaba aterrado. Pero alguien tenía que sostener la situación. Alguien tenía que transmitir esperanza. Así que me repetía constantemente: todo va a salir bien. Incluso cuando yo mismo no estaba seguro. Nunca pensé en marcharme. Nunca pensé en rendirme. Ni una sola vez. Mi lugar estaba a su lado. Y allí permanecí. Después llegó otra prueba. Una aún más dura de soportar emocionalmente. Uno de nuestros hijos terminó hospitalizado durante más de un año. Más de un año. Cuando la gente escucha eso, suele quedarse en silencio porque no sabe qué decir. Yo tampoco habría sabido qué decir antes de vivirlo. Un año viendo monitores. Un año escuchando alarmas. Un año entrando y saliendo de hospitales. Un año preguntándote cada día: ¿qué ocurrirá mañana? Recuerdo llegar agotado a casa, dormir apenas unas horas, volver al hospital, intentar seguir trabajando,
intentar seguir siendo esposo, intentar seguir siendo padre para los demás hijos, intentar seguir siendo una persona normal cuando por dentro te estabas desmoronando. Pero seguí adelante, porque no veía otra opción, y otra vez permanecí allí, sin irme, sin desaparecer, sin abandonar a nadie. Había días en los que sentía que me estaba rompiendo por dentro, pero seguía avanzando. Porque cuando amas a tu familia, haces cosas que ni siquiera sabías que eras capaz de hacer. Y durante todos esos años, fui construyendo una imagen muy concreta de nosotros. Una imagen que me daba fuerzas. Pensaba que éramos compañeros. Pensaba que éramos un equipo. Pensaba que, cuando llegara mi momento de caer, alguien estaría ahí para sostenerme como yo había sostenido a los demás. Nunca imaginé lo equivocado que estaba. Porque el golpe más duro de mi vida no llegó con una enfermedad. No llegó con problemas económicos. No llegó con el hospital. Llegó el día en que uno de mis padres se enfermó gravemente. Y de repente todo cambió. De un día para otro pasé de ser hijo a convertirme en cuidador. Y esa responsabilidad cambió completamente mi vida. Lo que no sabía era que también cambiaría para siempre la forma en que veía a mi esposa. Convertirme en cuidador de uno de mis padres fue algo para lo que nadie te prepara. La mayoría de nosotros crecemos pensando que nuestros padres siempre estarán ahí, como si fueran una parte permanente del paisaje de nuestra vida. Y luego un día recibes una llamada, o escuchas un diagnóstico, o ves algo en sus ojos, y entiendes que ya nada volverá a ser igual. Recuerdo perfectamente los primeros meses, las citas médicas, las pruebas, las medicinas, las llamadas constantes, las urgencias inesperadas. Todo empezó a girar alrededor de la enfermedad. Mi rutina desapareció. Mis horarios desaparecieron. Mi tranquilidad desapareció. Y poco a poco, mi situación económica empezó a resentirse. No porque dejara de trabajar por completo, pero sí porque tuve que reducir muchas cosas. Había días en los que simplemente no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Tenía que elegir, y elegía cuidar de mi padre, o de mi madre. Porque cuando ves a una persona que te crió perder fuerzas delante de tus ojos, algo cambia dentro de ti. Dejas de pensar únicamente en el dinero. Empiezas a pensar en el tiempo, porque el dinero se puede recuperar, el tiempo no. Y cada día me preguntaba cuánto tiempo nos quedaba. Sin embargo, mientras intentaba sostener todo aquello, empecé a notar algo que me hizo daño desde el principio. Mi esposa estaba cambiando. Al menos así lo sentía yo. Al principio pensé que quizás estaba estresada, que también estaba sufriendo, que simplemente necesitaba tiempo para adaptarse. Intenté comprenderla. Intenté justificar muchas cosas, pero poco a poco las conversaciones empezaron a dolerme. Cada gasto era un problema. Cada dificultad económica era motivo de discusión. Cada preocupación que yo compartía parecía convertirse en un reproche. Recuerdo llegar agotado después de pasar horas cuidando de mi padre. Entraba por la puerta deseando escuchar una sola frase. Solo una. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Estoy orgullosa de ti. Cualquier cosa. Pero muchas veces lo que recibía eran quejas, problemas, críticas, comentarios sobre lo que faltaba, sobre lo que ya no podíamos permitirnos, sobre cómo habían cambiado las cosas. Y sí, habían cambiado. Claro que habían cambiado. Mi vida estaba completamente patas arriba. Yo también lo veía. Yo también estaba asustado. Pero necesitaba una compañera, no un juez. Hubo noches en las que me sentaba solo en el coche antes de entrar a casa. 5 minutos, 10 minutos, a veces más, solo para reunir fuerzas.
porque sabía que al cruzar esa puerta tendría que seguir siendo fuerte, seguir resolviendo problemas, seguir cargando con todo, mientras por dentro me sentía cada vez más vacío. Lo peor era que nunca llegué a pedir demasiado. No necesitaba que solucionara la situación. No necesitaba dinero. No necesitaba milagros. Solo necesitaba sentir que no estaba solo. Pero empecé a sentir exactamente eso. Soledad. Una soledad extraña. Porque estaba rodeado de gente. Tenía esposa. Tenía hijos. Tenía familia. Y aún así me sentía completamente solo. Una noche recuerdo que estaba sentado junto a la cama de mi padre mientras dormía. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido de una máquina. Y pensé algo que me dio miedo admitir. Pensé, si yo enfermara mañana, ¿quién cuidaría de mí? Intenté apartar ese pensamiento. Me sentí culpable por tenerlo, pero seguía regresando, una y otra vez. Porque la realidad es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y las acciones que estaba viendo no coincidían con la imagen que había tenido de nuestro matrimonio durante tantos años. Lo más doloroso era que mi mente no dejaba de hacer comparaciones. No quería hacerlas, intentaba evitarlo. Pero aparecían solas. Recordaba el cáncer. Recordaba las noches en el hospital. Recordaba las lágrimas. Recordaba cómo cancelé planes, oportunidades y proyectos para estar a su lado. Y me preguntaba, ¿por qué ahora es diferente? Después recordaba a nuestro hijo, más de un año hospitalizado, más de un año viviendo prácticamente entre paredes blancas y salas de espera. Y nuevamente me hacía la misma pregunta. ¿Por qué ahora es diferente? No buscaba una medalla. No buscaba reconocimiento. No estaba llevando una lista de favores. Lo que me dolía era descubrir que el apoyo que yo consideraba natural quizá nunca fue recíproco. Y esa idea empezó a destruir algo dentro de mí. Porque cuando dejas de sentirte valorado, algo cambia. Cuando dejas de sentirte visto, algo cambia. Cuando sufres y la persona que más debería acercarse parece alejarse, algo cambia. Y un día me di cuenta de que ya no estaba triste. Estaba resentido. Y eso me asustó mucho más. Porque la tristeza puede curarse. Pero el resentimiento es diferente. El resentimiento se instala. Crece despacio. Se alimenta de recuerdos, de silencios, de heridas sin cerrar, de conversaciones que nunca ocurrieron. Y cada vez que recordaba cómo me había sentido durante aquellos años, ese resentimiento se hacía más fuerte. A veces ella decía que me estaba dando espacio, que respetaba mi necesidad de estar solo, que no quería molestarme. Pero yo no necesitaba espacio, necesitaba compañía, necesitaba sentir que alguien caminaba conmigo. Y cuanto más intentaba explicarlo, más incomprendido me sentía, hasta que llegó un momento en que dejé de hablar, dejé de explicar, dejé de esperar, porque cuando esperas algo durante demasiado tiempo y nunca llega, terminas convenciéndote de que no vale la pena seguir esperando. Y fue entonces cuando empecé a notar algo que me rompió el corazón. Seguía amando a mi familia, seguía amando a mis hijos, pero la forma en que veía a mi esposa estaba cambiando. Y por primera vez en muchos años, empecé a preguntarme si alguna vez podría volver a verla de la misma manera. Los años pasaron, y, de alguna manera, logré salir adelante. Si alguien me hubiera preguntado durante aquella época si pensaba que volvería a recuperarme económicamente, probablemente habría dicho que no. Hubo momentos en los que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. La enfermedad de mi padre, las responsabilidades, el cansancio, las discusiones, la presión financiera, la sensación constante de estar apagando incendios.
pero seguí avanzando, paso a paso, día tras día, sin grandes celebraciones, sin momentos heroicos, simplemente haciendo lo que tenía que hacer, trabajando, ahorrando, reconstruyendo, sacrificándome. Y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Las cuentas dejaron de ser una preocupación diaria. La estabilidad regresó. Volví a sentir que podía respirar. Desde fuera, probablemente parecía una historia de superación. El hombre que cayó y volvió a levantarse. Pero nadie veía lo que había quedado roto por dentro. Porque mientras reconstruía mi vida económica, había algo que no lograba reconstruir. Mi relación con ella. Y eso era mucho más difícil. Recuerdo que una tarde estaba sentado observando a mis hijos jugar. Se reían, corrían, discutían por tonterías, como hacen todos los niños. Y sentí una mezcla extraña de felicidad y tristeza. Felicidad porque ellos estaban bien. Tristeza porque me di cuenta de que eran la razón principal por la que seguía adelante en el matrimonio. Aquello me golpeó muy fuerte, porque nunca quise convertirme en uno de esos hombres que permanecen casados únicamente por obligación. Siempre pensé que el matrimonio debía estar basado en amor, respeto, misericordia y compañerismo. No solo en resistencia, no solo en aguantar, no solo en sobrevivir, pero ahí estaba yo, sobreviviendo. Y esa realidad me dolía más de lo que me atrevía a reconocer. Mi esposa probablemente pensaba que todo estaba mejor. Después de todo, la crisis había terminado. Las facturas estaban pagadas. La situación económica era estable. Los problemas más graves habían quedado atrás. Pero para mí no era así. Porque la herida nunca estuvo en el dinero. La herida estaba en cómo me sentí durante aquellos años. Y esa diferencia era enorme. A veces ella hacía algo amable, un pequeño gesto, una conversación agradable. Y durante unos segundos sentía esperanza. Pensaba, quizás podemos arreglar esto. Quizás estoy exagerando. Quizás debería dejar atrás el pasado. Pero entonces aparecía un recuerdo, una conversación, un reproche. Una noche especialmente difícil. Un momento en el que me sentí completamente abandonado. Y todo volvía. Como una ola. Una ola que me arrastraba nuevamente hacia el resentimiento. Llegó un punto en el que incluso empecé a cuestionarme a mí mismo. Porque tampoco quería convertirme en una víctima permanente. Me preguntaba, ¿estoy siendo injusto? ¿Estoy viendo solo una parte de la historia? ¿Estoy esperando demasiado? Intentaba analizarlo desde todos los ángulos. Tal vez ella también estaba sufriendo. Tal vez no sabía cómo apoyarme. Tal vez estaba asustada. Tal vez reaccionó mal porque se sentía desbordada. Intenté dar cabida a todas esas posibilidades, y algunas de ellas seguramente eran ciertas. Nadie es perfecto. Todos reaccionamos de forma diferente al estrés. Pero aún entendiendo eso, el dolor seguía ahí, porque comprender algo no siempre elimina la herida que deja. Puedes entender por qué alguien te lastimó, y aún así seguir herido. Puedes perdonar, y aún así recordar. Puedes seguir adelante, y aún así sentir tristeza. Eso fue lo que más me confundió. Porque yo quería perdonar. De verdad quería hacerlo. Como musulmán sé la importancia del perdón. Sé la importancia de la paciencia. Sé la importancia de proteger a la familia. Y durante años intenté convencerme de que ya había superado todo aquello. Pero la realidad aparecía en los momentos más inesperados. Cuando ella me abrazaba. Cuando me decía que me quería. Cuando hacíamos planes para el futuro. Había una voz dentro de mí que susurraba, ¿dónde estaba todo esto cuando más lo necesitabas? Y esa voz nunca terminaba de desaparecer. Lo peor de todo
es que ya no era una cuestión de amor, era una cuestión de respeto, porque el amor puede fluctuar, puede crecer, puede disminuir, puede transformarse, pero el respeto es diferente. El respeto es la base, y cuando esa base se rompe, todo lo demás empieza a tambalearse. Empecé a darme cuenta de que ya no admiraba a mi esposa de la misma manera. Ya no la veía como la compañera incondicional que siempre había imaginado. Y reconocer eso me llenó de culpa, porque no quería sentirlo. No quería pensar así de la mujer con la que había compartido tantos años, la mujer con la que había formado una familia, la madre de mis hijos. Pero tampoco podía mentirme, no después de todo lo que había vivido. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé sentado solo en el salón. La casa estaba completamente en silencio, y me pregunté algo que llevaba años evitando. ¿Qué pasaría si nada cambia? No dentro de un mes, no dentro de un año. ¿Qué pasaría si dentro de 10 años sigo sintiendo exactamente lo mismo? Esa pregunta me asustó más que cualquier discusión, porque me hizo comprender que el verdadero problema no era el pasado, era el futuro. Era imaginar toda una vida cargando con una herida que nunca terminaba de cerrar. Y por primera vez empecé a preguntarme si el tiempo, por sí solo, realmente cura algunas cosas, o si hay heridas que solo sanan cuando finalmente son reconocidas. Hoy sigo aquí.